Después de un viaje disforme, el cual hizo que me perdiera por muchísimo tiempo, he surgido. Y como he sabido, la disformidad es un lugar bastante fascinante. Para mí solo ha sido un viaje de unos escasos minutos. Pero para ustedes ha sido... ¡Wow! Eso fue un buen tiempo. A ver, vamos a calmarnos. Y vamos a retomar lo que íbamos investigando. Hola mis estimados exploradores en busca de conocimiento. Esta vez volvimos al sistema de ultramar, ya que como hemos comprobado en más de una ocasión, los héroes que mantienen día tras día al imperio son personas dedicadas, apasionadas y sumamente disciplinadas. Algunos se convierten en símbolos para traer paz, otros se convierten en auténticos héroes del imperio, y otros son absolutos campeones, los cuales han traído gloria a lo largo del imperio. Pero para la gente de Macrash, no hay héroe más grande que el señor de los ultramarines, Marneus Augustus Calgar. El héroe entre héroes le llamaban. Esta figura tan llamativa me llamó muchísimo la atención. Por ende, pedí ayuda para entrar a la fortaleza monasterio de los indomables ultramarines, la fortaleza de Hera, en la cual me encontré con una cantidad considerable de volúmenes recopilatorios con hazañas de gran valor, 28 volúmenes en total, un récord enorme, pues básicamente es el doble que cualquier otro ultramarine haya conseguido en todo su historial, claro, sin incluir a Roboute Guilliman, el primarca de los ultramarines. Y es que por lo visto desde que fue elegido como señor de capítulo, Calgar ha empleado su don para la táctica y la estrategia en infinidad de campañas. El señor del capítulo no lanza a sus hombres inútilmente sobre el enemigo sin más, pues aunque coincide en que las victorias comienzan con el propio general, son las tropas las que ganan las batallas, son las tropas las que mueren en el campo. Sus hombres siguen a Calgar, no por una simple cuestión de deber, sino porque su presencia inspira una lealtad inquebrantable. Como ejemplo de ello, cuando Calgar fue herido durante la campaña de Ishar IV, una muy complicada campaña debo decir, ejército de guardia imperial, cultus Genestealer, Inquisición y ultramarines, fue una batalla tremenda, y cuando Calgar fue herido, los ultramarines sobrevivientes formaron un muro con sus cuerpos mientras llegaba la ayuda. Como podemos comprobar, el respeto que esta figura inspira es muy grande. Dentro del imperio es de los más venerados. Incluso cuando va a la inspección de Macrash una vez al año, es recibido de forma venerable y con multitudes que rugen su nombre. Pero como toda leyenda tiene un inicio, y como todo inicio, empezamos en un planeta del imperio de ultramar. Aquí, el joven Marneus Calgar nació en Thulium, y como es de esperarse, fue un noble de gran nivel en su planeta, y como muchos otros jóvenes del sector de ultramar, fueron seleccionados para ir a la luna de Thulium Minor, de mano de Crixus, un neófito rechazado de los ultramarines, el cual estaba dando básicamente unas clases de preparación para ser seleccionado como cadete. El joven Marneus tomó a su amigo y sirviente Tacitan, para ir junto con él a esta luna. Junto con ellos fueron otros dos niños nobles. La luna de Thulium Minor es un lugar ideal para el entrenamiento de los futuros aspirantes a marines espaciales. Por ende, tuvieron una cantidad bastante grande de pruebas, cada una más difícil que la anterior. La más sonada de este proceso fue la de huir de un ámbul y sobrevivir, básicamente, a la naturaleza salvaje de la dichosa luna. A lo largo del tiempo fueron llegando más reclutas, y muchos fueron capaces de crecer, fortalecerse e incluso mejorar sus habilidades. Sin embargo, tanto Tacitan como Marneus evolucionaban de manera más lenta, y notaban como el resto de aspirantes les dejaban de lado, formando una hermandad de las que les excluyeron totalmente. Pues a pesar de las duras pruebas, nunca hubo un lazo entre ellos, nunca hubo un lazo de compañerismo. Por lo tanto, tanto Tacitan como Marneus se estancaron en un punto muerto, o avanzaban o morían. Una noche, mientras los jóvenes dormían, Crixus se llevó a una gran cantidad de los reclutas, para no decir que se fueron prácticamente todos, dejando de lado a estos dos últimos dos jóvenes. Cuando Marneus se dio cuenta de que todo el mundo se había ido, despertó a su compañero e intentaron seguir el rastro de los demás. Se toparon con que el supuesto rechazado de los ultramarines era un adorador de Corne,
y tenía su culto de adoración al dios oscuro compuesto por todos y cada uno de los reclutas que él había formado. La sorpresa para el dúo fue fatal, que no pudieron siquiera escapar a tiempo cuando el culto los había encontrado. Su intención fue clara: un par de rechazados serían sacrificios ideales para el dios de la sangre. Con ellos podrían abrir una brecha disforme, capaz de traer a más acólitos del caos o incluso demonios de Khorne. Durante el duro forcejeo, Marneus recibió una puñalada en el estómago, tratando de rescatar a su compañero Tacitan. Al final, el joven sirviente improvisó una forma de escapar. Tenían que llegar a una nave capaz de mandar un mensaje de ayuda. Pero aún habiendo dado todo de sí, el joven Marneus Calgar murió en brazos de su amigo Tacitan, no sin antes confiarle su nombre y declarar a su amigo como heredero de su casa noble. El joven Tacitan pasó a portar con orgullo el nombre de Marneus Augustus Calgar y juró que la muerte de su querido amigo no sería en vano. Tenía que exterminar ese maldito culto. Después de enviar un mensaje sin mucha esperanza de ser respondido, intentó destruir el maldito altar de Khorne, pero fue detenido por Crixus. Era imposible que él pudiera llegar a detenerlo. Afortunadamente, la llamada de auxilio llegó hasta una nave cercana, y llegó un sargento de ultramarine que mató a Crixus, y por desgracia, la sangre del mismo sació la demanda del altar para abrir una brecha disforme, y la caverna donde se hallaba el templo se vino totalmente abajo, atrapando a los cultistas que quedaban en su interior, escapando del peligro. El sargento cargó con la figura debilitada de Calgar, llevándole hasta la superficie, donde curaron sus heridas y fue enviado directamente como un cadete prospecto a convertirse en ultramarine. Hablando un poquito de su formación, podemos decir que fue muy dura, pero Tacitan, ahora solo conocido como Marneus Calgar, sobrevivió a todo. Eran casi 300 aspirantes y solo sobrevivió uno. Marneus sobrevivió a millones de miles de batallas a lo largo de la galaxia. Incluso estuvo por un tiempo junto con la Death Watch peleando contra los Necrones, u otras batallas más relevantes como puede ser la batalla del Sepulcro de Orar, que fue una batalla contra los Eldars, pero entre algunas de sus más sonadas batallas tenemos toda su increíble y famosa batalla por Macrash, o en otras palabras, la Primera Guerra Tiránida. Para nosotros que estamos completamente acostumbrados ya a los tiránidos, gracias a que la amenaza está más fuerte que nunca, sabemos bien que pues tenemos ciertas estrategias a seguir para poder derrotar a la maldita e infame mente enjambre tiránida. Pero tengamos en cuenta que aquí estamos en la Primera Guerra. O sea, aquí estamos prácticamente improvisando en todo el momento. Y aún así, todo el mundo sabe, conoce de la magnífica defensa que el señor del capítulo implementó durante la Gran Guerra Tiránida. Fue sumamente importante, y aunque se perdió la totalidad de la primera compañía de los ultramarines, fue una defensa de puro desgaste medianamente exitosa, pues uno nunca triunfa contra los tiránidos, solo sobrevives. Y vaya que lo hicieron. Y si tuviera que destacar alguno de estos momentos sumamente importantes de la guerra, ese sin duda sería su duelo contra el Señor de la Horda, en la cordillera del Acero Frío, el cual era un complejo industrial ubicado en el norte de los mares de Macrash. Ahí fue donde el Señor del Enjambre rugió su reto. La llegada de dicha bestia legendaria marcó el punto de inflexión de toda la batalla, ya que los defensores habían comenzado a acostumbrarse a la forma devastadora y casi desquiciada en la que atacaban los enjambres. Pero la llegada del Señor de la Horda y su influencia sobre los seres menores del enjambre inculcó en estos un agudo sentido de la estrategia. El flanco izquierdo de los defensores fue asaltado de improviso por Mantifex tuneladores, o sea, Mantifex excavadores, que sirvieron únicamente para distraer a los ultramarines y alejarlos de lo que era originalmente el objetivo del Señor de la Horda, el cual era destruir sus fuerzas auxiliares, donde se encontraba lo que parece ser uno de los tanques Baneblade más preciados, llamado el Orgullo de Hera,
Los Carnifex se dieron un lujo tremendo con esto. Calgar presenció cómo se desplegaba la estrategia de su adversario. Grupos de gárgolas y arpías se balanzaban contra los oficiales y sargentos de las unidades de auxiliares. Los biobros bombardeaban a los defensores y les obligaban a dispersarse para reducir el número de bajas, pero dicha estrategia les dejaba abiertos al ataque de los Maulocs y Trigones. Como es de esperarse, los ultramarines hicieron todo lo sobrehumano posible para detener y reforzar sus puntos más frágiles. Y sin embargo, su número estaba en contra de ellos, en todo momento. Y con esta desventaja en mente y el caos generado en el campo de batalla, el señor de la Horda formó el lugar ideal para su duelo con el señor de Macrash. La enorme bestia se lanzó directamente. Los ultramarines corrieron en ayuda de su señor del capítulo, pero incluso esto había sido previsto por el señor del enjambre. Cientos y cientos de hormagantes, aparentemente muertos y esparcidos por toda la tierra, se pusieron súbitamente de pie y frenaron a todos los Space Marines ahí presentes, evitando que alcanzaran a Calgar. La guardia de honor de los ultramarines no pudo evitar que el señor del enjambre cortara, rasgara e hiriera gravemente a Calgar. Por suerte, un grupo de cañoneras Thunderhawk llegó en aquel momento desde la órbita planetaria y abrió a base de disparos un área despejada entre los tiránidos desde la cual evacuar a todos los sobrevivientes. El comandante de la guardia, Aloysius, retuvo al señor del enjambre y a sus guardias tiránidos para dar tiempo al resto de la guardia de honor y permitirles llevar a Calgar a un lugar seguro. Justo en el momento en el que Aloysius caía frente a las armas del señor del enjambre, las Thunderhawk despegaron y se dirigieron directamente hacia la barcaza de batalla Octavius, en órbita sobre Macrash. La cordillera del acero había caído en manos de los tiránidos, y el camino hacia la fortaleza del Polo Norte había quedado totalmente despejado para ellos. Y verán, mis queridos exploradores, por mucho que este héroe tan impresionante haya liderado valientemente en la defensa de la cordillera Acero Frío, aún enfrenta desafíos cruciales en su liderazgo. Y uno de los episodios más reveladores de su carácter ocurrió en el posterior conclave de Hera. Después de que la devastadora pérdida de la primera compañía en la batalla por Macrash sucediera, el capellán Hortan Cassius propuso la creación de los veteranos de las guerras tiránidas para reemplazarla. Sin embargo, esta propuesta contradecía al Codex Astartes, generando un intenso debate entre los ultramarines. El bueno de Marneus Calgar, consciente de la necesidad de adaptarse a la amenaza tiránida, convocó al conclave en Macrash. Guerreros de los rincones más lejanos de la galaxia expresaron sus opiniones sobre la legitimidad de los veteranos. El conclave duró meses y cada punto de vista, ya sea a favor o en contra, fue cuidadosamente considerado. Calgar, tras intensa reflexión y oración, decidió aceptar a los veteranos de las guerras tiránidas en las filas de los ultramarines. Esta decisión, basada en la urgencia de la situación y en la necesidad de adaptarse, marcó un nuevo capítulo en la historia de Marneus Calgar como líder de los ultramarines. Pero yo no dejo de darle vueltas a cómo, por seguir a rajatabla el Codex Astartes, la agilización de sus decisiones es tan escasa, no son rápidas, no son efectivos y puede ser bastante peligroso, incluso podría llegar a destruirlos en un futuro si te lo piensas bien. Vale más que tenemos a Lord Guilliman para que nos ayude con esto, pero eso es adelantar acontecimientos, ¿saben? Mejor sigamos con lo que estábamos hablando. Una vez repasado todo el acontecimiento de la batalla de Macrash, hagamos un repaso rápido de sus hazañas hasta la actualidad. Como por ejemplo, una vez que tuvo que detener al príncipe demonio del caos indivisible, Umkar. Lideró una flota pirata del caos y se dirigió a Ultramar. La segunda compañía se encargó de detenerla, liderados por el mismísimo Calgar, el cual terminó de encargarse del príncipe demonio, aunque no fue suficiente,
ni con la ayuda de la Inquisición fue posible frenarlo. Aunque esto es conocimiento que yo recibí aparte, porque la versión oficial fue que el maestro del capítulo terminó destrozando miembro por miembro al demonio, enviándolo de vuelta a la disformidad. El destino de Unkar es desconocido. Y luego de sofocar ciertas rebeliones en el mundo industrial de Ishar 4 y aguantar una defensa contra la flota de Kraken, en el que Calgar participó, tuvo que volver a enfrentarse al demonio Unkar nuevamente, que fue liberado por el mismísimo guerrero de hierro Honsou al final. Calgar se encontró con el príncipe demonio en el campo de batalla del mundo de ultramar de Talazar y finalmente pudo aniquilarlo utilizando una extraña espada que se remonta a la antigüedad de la batalla de Khalt, durante lo que sería la herejía de Horus, y que se conoce como Fragmento de Erebus. Estos acontecimientos pues marcaron bastante la humildad de Calgar, muchísimo más, y también fue lo que el amor de sus oficiales y gobernantes de ultramar, por así decirlo, se vio reafirmado. Y después de esto tenemos todo lo que sería la resurrección de Guilliman y la cruzada negra de Abaddon el saqueador. Aquí tuvimos uno de los que serían los momentos más duros de sus vidas, el cual, si quieren ver un poquito más de detalles, aquí les dejo el video de los ultramarines, que pues es bastante necesario si quieren tener un poquito más de detalle de cómo fue esta pequeña batalla, por así decirlo. Pero para resumir, Calgar terminó medio aceptando a regañadientes que los Inari y Belisarius Cain entraran a la cámara donde se encontraba Guilliman, pero luego de un ataque bastante duro por el caos, terminó dudando de sus intenciones e intentó detenerlos para luego contemplar cómo su primarca regresaba a la vida. De aquí en adelante su visión y perspectiva cambiarían bastante, mas no fue su final como gran líder, pues sus acciones debían de continuar. Tuvo varios momentos en los que demostró su fuerza, como en las posteriores batallas de la plaga. Calgar sofocó personalmente los múltiples levantamientos anti-imperiales y montines de la Auxilia de ultramar en la legión de Illyria de Macrash. Posteriormente frenó una ofensiva orca hacia el mundo forca de la Metálica mediante el uso de tácticas de ataque rápido. Estos son solamente algunos acontecimientos, pero si tuviera que mencionar un evento de su actividad como personaje, hablaría de la batalla de Vigilius. Ahí Marneus luchó en un duelo contra Abaddon el saqueador. La batalla fue algo muy impresionante. Abaddon básicamente se teletransportó justo donde Calgar lo había retado abiertamente. El saqueador llegó junto con sus exterminadores del caos, en medio de donde se encontraban Calgar y su gente. Cuando el duelo dio inicio, el señor de ultramar mantuvo su distancia. Conocía de lo que era capaz el líder de la Legión Negra, así que usó sus guanteletes para no dejar que se le acercara, pero un descuido fue suficiente para que el saqueador se acercara a él, lo suficiente para tratar de darle un golpe mortal. Pero Marneus por supuesto que le iba a dar guerra, y con uno de sus guantelentes lanzó un golpe tan fuerte que le rompió la mandíbula a Abaddon, a lo que el maldito respondió con un ataque certero de su espada demoníaca, rompiendo varios dedos de sus guanteletes y dejándolo muy mal herido. Y antes de que el mismísimo Abaddon asesinara al ultramarine, su mano derecha, Harken Wallclaimer, le llamó de urgencia. Necesitaba de su presencia, lo cual lo llevó fuera del campo de batalla, más que todo por arrogancia que por seguridad, haciendo que sus exterminadores terminaran el trabajo, lo cual le dio la chance a Calgar para no solo liderar a sus hombres y sobrevivir a esa batalla, sino para prácticamente destruir a todos y cada uno de esos exterminadores. Este es básicamente lo que yo creo que es lo más relevante de este impresionante personaje. Como siempre, para mí, mi querido hermanito, fue un placer traerle esta valiosa información. Aquí les dejo un par de videos para que sigan saciando su curiosidad. Y por mí, pues, nos veremos hasta una siguiente campaña. Nos vemos, mis estimados exploradores en busca de conocimiento.